El olor era denso, metálico, mezclado con barro viejo y agua estancada. En la boca del desagüe nadie miraba dos veces, nadie, excepto el perro. Se detuvo en seco, justo cuando todos seguían caminando. El tráfico del barrio continuó. Un hombre habló por teléfono, una mujer cruzó la calle. El perro no avanzó, no ladró, no tiró de la correa. Solo se quedó allí, mirando la oscuridad del agujero como si algo respirara abajo. Alguien intentó moverlo con un gesto impaciente. No funcionó. El silencio empezó a incomodar. Y esa incomodidad no tenía explicación. El hombre que llevaba la correa se llamaba Mateo. Vivía en ese barrio desde siempre y conocía cada ruido de la calle, cada rutina. El perro adulto caminaba a su lado desde hacía años, sin sobresaltos, sin desobediencias. Por eso le resultó extraño que justo allí se detuviera. No era un lugar especial. Barro, una rejilla vieja, olor a humedad. Mateo tiró suavemente. Nada. El perro no miró atrás. Fijó la vista en la oscuridad y su respiración cambió, lenta, medida. A pocos metros, una niña esperaba a su madre frente a una tienda. Jugaba con una piedra, aburrida, ajena al tráfico y al olor del desagüe. Miró al perro quieto y luego a Mateo, como si esperara que algo ocurriera. Nada ocurrió. Un vecino pasó murmurando que el animal era terco. Mateo sonrió por compromiso, pero el perro seguía inmóvil. No ladraba, no temblaba. Solo ocupaba el espacio, bloqueando el paso como si irse fuera un error. Mateo intentó razonar con calma. Se agachó, habló bajo, como siempre hacía cuando quería tranquilizarlo. El perro no reaccionó. La correa estaba floja. No había tensión física, solo una negativa silenciosa. El aire parecía más pesado. La niña dejó de jugar y observó en silencio. Alguien tocó la bocina desde la esquina. Todo seguía normal, demasiado normal, y aún así nadie daba el primer paso para irse de allí. Mateo pensó que estaba perdiendo el tiempo. Llegaba tarde, tenía cosas que hacer. Miró el reloj, volvió a mirar el desagüe y luego al perro. Dudó. Nunca antes había dudado de él, pero tampoco había entendido una quietud tan firme. Podía forzarlo a caminar, podía ignorarlo y seguir. Nadie lo juzgaría. Dio un paso adelante y se detuvo sin saber por qué decidió esperar un poco más. El tiempo empezó a estirarse de una forma incómoda. Mateo se apoyó contra el poste de luz, observando cómo el perro seguía exactamente en el mismo lugar. No había rigidez en su cuerpo, tampoco nerviosismo. Era una presencia firme, casi deliberada. Cada persona que pasaba lanzaba una mirada rápida y seguía de largo. El desagüe seguía allí, silencioso, indiferente. Un olor húmedo subía y bajaba con el viento. Mateo pensó en irse otra vez, pero algo en la quietud del perro hacía que esa decisión pareciera precipitada. Un hombre mayor se acercó curioso y preguntó si el animal estaba bien. Mateo respondió que sí, aunque no estaba seguro. El perro giró apenas la cabeza, como si registrara la voz, y volvió a fijar la mirada en la abertura. El hombre sugirió que quizá había comida tirada allí abajo. Mateo se encogió de hombros. Si fuera eso, el perro ya habría reaccionado antes. Esta vez no olfateaba con ansiedad, no escarbaba, solo vigilaba. El hombre se fue y el silencio volvió a ocupar el espacio. Pasaron varios minutos. Un camión cruzó la calle levantando polvo húmedo. El ruido fue fuerte, abrupto. El perro no se movió. Mateo sintió una presión leve en el pecho, difícil de explicar. Se inclinó y miró dentro del desagüe. Oscuridad, agua estancada, basura vieja, nada que justificara aquella insistencia. Al enderezarse, notó que el perro había adelantado una pata, apenas unos centímetros, como marcando un límite invisible que nadie más veía.
Una vecina salió con bolsas del mercado y se detuvo al ver la escena. Comentó que ese desagüe se inundaba cuando llovía fuerte. Mateo asintió sin pensar demasiado. No estaba lloviendo. El cielo estaba claro. Aún así, la información quedó flotando en el aire. El perro respiró hondo, lento, constante. La vecina siguió su camino. Mateo volvió a mirar el reloj. El retraso ya era evidente. Forzarlo ahora parecía lógico. Y aún así, no dio el paso. Mateo probó rodear al perro para seguir caminando. El animal no se enfrentó. Simplemente se desplazó un poco, bloqueando el paso con el cuerpo. Sin tensión, sin desafío. Un gesto mínimo, pero inequívoco. Mateo frunció el ceño. Nunca lo había hecho antes. No de esa forma. No en silencio. Dos adolescentes se rieron a lo lejos y siguieron su camino. El perro no los miró. Su atención seguía clavada abajo, como si el peligro no estuviera frente a ellos. Mateo dio un paso atrás y soltó la correa por completo. El perro no avanzó. Tampoco retrocedió. El tiempo seguía pasando y la escena comenzaba a llamar demasiado la atención. Alguien desde una ventana observaba. La niña de la tienda ya no estaba. El barrio respiraba con normalidad, pero aquel punto parecía suspendido. Mateo pensó que, si se iba ahora, nunca sabría por qué el perro había decidido quedarse, y esa idea empezó a pesar más que la prisa. Un guardia municipal apareció al final de la calle, atraído por la pequeña aglomeración que empezaba a formarse. Caminó despacio, evaluando la escena con mirada práctica. Preguntó si había algún problema. Mateo explicó que el perro no quería moverse. El guardia observó al animal, luego el desagüe, y soltó una risa breve, incrédula. Sugirió seguir adelante. El perro no reaccionó. No tensó el cuerpo, no mostró miedo. Solo permaneció allí como si aquel lugar tuviera un peso que nadie más sentía. El guardia dio un paso hacia el desagüe y miró dentro con desinterés. No encontró nada. Se incorporó y encogió los hombros. No hay nada, dijo con seguridad. Mateo asintió, pero no avanzó. El perro seguía inmóvil. El aire se sentía espeso, cargado de algo difícil de nombrar. El guardia insistió un poco más, esta vez con tono serio. Mateo dudó. Forzar la situación parecía lo correcto, ignorar al perro parecía más fácil, y aún así algo lo detuvo. Una ráfaga de viento levantó hojas húmedas y basura ligera alrededor de la rejilla. El perro bajó ligeramente la cabeza sin apartar la mirada. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para inquietar a Mateo. No era curiosidad, no era juego, era vigilancia. El guardia volvió a mirar el reloj y dio un paso atrás, claramente incómodo. «Si no hay nada, vámonos», repitió. Nadie discutió. Nadie se movió. El silencio empezó a imponerse con una firmeza extraña. Desde una ventana abierta, alguien gritó que ese desagüe conectaba con un tramo viejo de tuberías. Nadie respondió. El comentario quedó suspendido, sin explicación. Mateo sintió un leve nudo en el estómago. Miró al perro buscando una señal, cualquier indicio de que aquello era solo una coincidencia. No la hubo. El animal seguía allí, respirando con calma, ocupando el espacio exacto que impedía avanzar. El guardia suspiró, visiblemente impaciente, como si perder tiempo fuera el verdadero problema. Mateo se agachó de nuevo y esta vez apoyó la mano en el borde húmedo del desagüe. El frío le recorrió los dedos. No vio nada distinto, pero el olor parecía más intenso. El perro adelantó apenas el hocico, sin tocar nada. Mateo retiró la mano de inmediato. El gesto fue instintivo. Nadie dijo una palabra. El guardia observó la escena con el ceño fruncido. La certeza inicial empezaba a resquebrajarse, aunque nadie estaba dispuesto a admitirlo todavía. El tráfico disminuyó. La calle quedó momentáneamente en calma.
Ese silencio hizo que todo pareciera más expuesto. Mateo se dio cuenta de que ya no pensaba en llegar tarde. Pensaba en lo que podía pasar si se iba. El perro seguía firme, sin dramatismo, sin urgencia visible. Solo permanecía. El guardia finalmente dio un paso atrás y dijo que llamaría a alguien más. Mateo no respondió. Miró al desagüe una vez más, y por primera vez sintió que irse sería un error. El segundo agente llegó sin prisa, con una linterna colgando del cinturón y una expresión cansada. Escuchó el resumen rápido, miró al perro y luego a Mateo, como si la explicación ya estuviera decidida. Alumbró dentro del desagüe con un movimiento mecánico. Agua turbia, restos de hojas, nada más. Guardó la linterna y dijo que no había motivo para seguir allí. El perro no reaccionó a la luz, no retrocedió, no avanzó. La escena empezó a parecer absurda incluso para Mateo, y esa sensación de absurdo pesaba más que el silencio. Alguien murmuró que los perros a veces se obsesionan. Otro sugirió que el animal estaba confundido por los olores. Mateo escuchó sin discutir. Era razonable. Todo lo que veían indicaba que no había peligro. El perro seguía inmóvil, ajeno a las opiniones. Su postura no era tensa ni alerta de forma exagerada. Era simple permanencia. Esa calma empezó a incomodar más que cualquier ladrido. Mateo pensó que quizá estaba proyectando algo que no existía, y esa duda lo atravesó con fuerza. El segundo agente dio un paso hacia el perro y chasqueó los dedos, intentando llamar su atención. El animal giró apenas la cabeza, lo suficiente para registrar la presencia humana, y volvió a mirar el desagüe. No hubo desafío, no hubo sumisión. El agente frunció el ceño y comentó que estaban perdiendo tiempo valioso. Mateo sintió una presión familiar, la de elegir lo práctico. Forzar al perro ahora resolvería todo. Nadie lo culparía, y aún así su mano no se movió. Una mujer que observaba desde la acera preguntó si había un niño perdido. La pregunta cayó pesada, fuera de lugar. Nadie respondió. El agente negó con la cabeza de inmediato. «No hay nadie», dijo, más firme de lo necesario. El perro no reaccionó a la palabra, no levantó las orejas, no cambió la respiración. Mateo notó ese detalle y le incomodó no saber por qué. Si no había nadie, ¿qué estaba sosteniendo al perro allí, sin ceder ni un centímetro? El segundo agente suspiró y habló de cerrar el asunto. Sugirió que Mateo siguiera su camino y que, si algo pasaba, ya se ocuparían después. Era una decisión lógica. Mateo asintió lentamente. Miró al perro una última vez, buscando permiso para irse. No lo encontró. El animal seguía allí, quieto, ocupando el espacio con una convicción que empezaba a parecer peligrosa para todos, porque si estaba equivocado, el error ya era de ellos también. El ambiente cambió sin que nadie supiera explicar por qué. Ya no había curiosos, solo quedaban Mateo, los dos agentes y el perro. La calle volvió a su rutina, pero ese punto seguía detenido en el tiempo. El segundo agente habló de protocolos, de no alarmar al barrio por nada. Mateo escuchaba, pero su atención estaba en el cuerpo del perro. No había rigidez, no había miedo. Era una quietud consciente. Eso era lo inquietante. Si el perro estaba equivocado, entonces todo aquello era una pérdida absurda de tiempo. Y nadie quería asumirlo. El primer agente volvió a insistir en mover al animal. Esta vez, el tono fue menos amable. Mateo sintió el impulso de ceder. Era lo sensato. El perro seguía sin reaccionar. No se resistía. No obedecía. Simplemente permanecía. Mateo pensó en los años juntos, en todas las veces que había confiado sin cuestionar. Pensó también en lo ridículo que parecía ahora. Forzar la correa resolvería el problema en segundos. Dio medio paso y se detuvo, como si cruzar ese límite tuviera consecuencias invisibles. Un sonido lejano, casi imperceptible, se mezcló con el ruido de la calle.
Nadie más pareció notarlo. Mateo no supo decir si fue real o solo producto del cansancio. Miró al perro de inmediato. El animal no se movió, pero su respiración se volvió más lenta, más profunda. No levantó la cabeza, no emitió ningún gesto evidente. Ese mínimo cambio fue suficiente para sembrar una duda nueva, más incómoda que todas las anteriores, porque ya no podía ignorarla del todo. Mateo tomó una decisión que no podía deshacer. Miró a los agentes y dijo que esperaría un poco más. No dio explicaciones, no pidió permiso, solo decidió quedarse. El segundo agente negó con la cabeza, claramente molesto, y habló de responsabilidades. Mateo aceptó lo que viniera después. El perro seguía allí, silencioso, firme, como si esa elección humana fuera el último paso antes de que algo irreversible ocurriera. Algo que aún nadie estaba dispuesto a nombrar. El equipo de mantenimiento llegó con herramientas simples y una expresión de fastidio contenido. No esperaban nada. Nadie esperaba nada. Uno de ellos levantó la rejilla con esfuerzo y la apoyó a un lado. El sonido metálico resonó más de lo normal. El perro no se movió. Mateo dio un paso atrás, dejando espacio. Una linterna iluminó el interior por primera vez con atención real. El haz de luz recorrió el agua turbia, las paredes húmedas, los restos acumulados, y se detuvo en algo que no estaba allí antes, algo pequeño, inmóvil, apenas distinguible. Nadie habló de inmediato. El silencio fue más pesado que en cualquier otro momento. El técnico ajustó la linterna, acercó el haz con cuidado. No era basura, no era una sombra. Era un cuerpo diminuto, cubierto de lodo, encajado en un desnivel del conducto. Mateo sintió que el aire se le iba de los pulmones. El perro adelantó un paso por primera vez desde que todo había empezado, y se detuvo. No intentó bajar, no ladró, solo esperó, como si ese no fuera su lugar ahora. Uno de los agentes murmuró algo ininteligible. El técnico bajó lentamente una cuerda improvisada con movimientos torpes por la tensión. El objeto pequeño se movió apenas. Un quejido casi inaudible escapó de la oscuridad. No era un sonido fuerte, no era claro, pero era suficiente. Mateo cerró los ojos por un segundo. El perro mantuvo la mirada fija, inmóvil, respirando hondo. Nadie discutió ya si había algo allí. La duda había terminado y la urgencia había comenzado. El filhote apareció lentamente, envuelto en barro, temblando, demasiado débil para sostener la cabeza. No lloraba, no se movía. El técnico lo sostuvo con cuidado, como si el más mínimo error pudiera romper algo irreparable. Mateo sintió un nudo seco en la garganta. El perro no se abalanzó, no tocó al filhote. Solo observó, a una distancia exacta, como si supiera que interferir ahora sería errado. La escena no era heroica, era frágil, y eso la hacía insoportablemente real. El primer agente miró al perro y luego a Mateo, sin decir nada. No había disculpas suficientes para llenar ese silencio. El animal seguía allí, firme, como desde el principio. No había cambiado nada en su postura, todo había cambiado alrededor. Mateo entendió por fin que el perro no se había negado a irse, se había negado a dejar que algo terminara mal. Y esa comprensión llegó tarde, pesada, imposible de ignorar. El filhote fue colocado sobre una manta vieja, lejos del borde del desagüe. Alguien trajo agua limpia, otro buscó una caja de cartón. Todo ocurrió rápido, pero sin desorden. El perro observaba cada movimiento, atento, como si necesitara confirmar que el peligro ya no estaba activo. Mateo se dio cuenta de que el animal no miraba al filhote con ansiedad, sino con una calma protectora. No había celebración, no había alivio inmediato, solo una concentración silenciosa, como si todavía no fuera momento de soltar la vigilancia. Uno de los técnicos explicó que ese tramo del conducto se inundaba con facilidad
cuando el sistema liberaba agua acumulada más arriba. No era visible desde la calle. No había señales. Si el filhote hubiera permanecido allí un poco más, nadie quiso terminar la frase. Mateo sintió un escalofrío tardío. Miró al perro con una mezcla de gratitud y vergüenza. Había estado a punto de irse. Había dudado. El perro seguía inmóvil, como si aún protegiera algo invisible. El filhote respiró con dificultad y emitió un sonido breve, débil, pero claro. Esa pequeña señal rompió algo en el ambiente. La tensión contenida empezó a transformarse en cuidado. El perro dio entonces un paso lento hacia adelante y se sentó a una distancia prudente, sin tocar. No reclamó, no invadió, simplemente estuvo presente. Mateo entendió que ese era el gesto final del animal. Quedarse hasta que el riesgo desapareciera por completo, aunque nadie más lo notara. Cuando el equipo confirmó que el filhote sería llevado a revisión, el perro finalmente apartó la mirada del desagüe. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible pero definitivo. La calle recuperó sus sonidos normales. Los agentes intercambiaron miradas incómodas. Mateo soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo durante tanto tiempo. El perro no había hecho nada extraordinario a los ojos de quien llegara tarde. Solo había permanecido, y esa permanencia había cambiado todo. El filhote fue llevado con cuidado hasta el vehículo de apoyo. Nadie habló de rescate. Nadie usó palabras grandes. Solo dijeron que llegaría a tiempo. Mateo caminó detrás unos pasos, sin saber qué hacer con las manos ni con la sensación tardía de culpa. Miró al perro esperando algún gesto distinto, pero el animal seguía igual. Tranquilo, presente, como si su trabajo aún no hubiera terminado del todo. La calle parecía otra, aunque nada físico hubiera cambiado. Ese pensamiento le resultó inquietante. Uno de los agentes se acercó a Mateo y le habló más bajo que antes. Reconoció que, de no haber insistido el perro, el filhote no habría sido visto. No sonó a disculpa, sonó a constatación. Mateo asintió sin responder. El perro permanecía a su lado, mirando ahora el entorno, no el desagüe. La amenaza había pasado, pero la memoria del riesgo seguía suspendida en el aire. Mateo entendió que esa era la consecuencia real, saber lo cerca que estuvieron de irse. La caja con el filhote fue acomodada en el asiento trasero. Una manta cubrió su cuerpo frágil. El técnico cerró la puerta con cuidado, como si cualquier ruido pudiera alterar algo delicado. El perro observó hasta el final. No intentó subir, no reclamó. Cuando el vehículo arrancó, Mateo sintió una presión inesperada en los ojos. No lloró, solo respiró hondo. El perro se sentó lentamente, como quien reconoce que por fin puede bajar la guardia. La gente empezó a dispersarse. Algunos comentaban en voz baja, otros seguían su camino como si nada hubiera ocurrido. Mateo permaneció quieto unos segundos más. Miró el lugar donde todo había comenzado. Parecía insignificante ahora. Barro, rejilla, sombra. Nada indicaba el peligro que había estado oculto allí abajo. El perro se levantó y dio un paso esperando. No tiró, no apuró. Mateo entendió que, esta vez, sí podían irse, aunque algo dentro de él ya no avanzaría igual. Uno de los agentes se acercó al perro y con un gesto torpe apoyó la mano sobre su lomo. No fue una caricia efusiva, fue breve, contenida. El animal aceptó el contacto sin buscarlo. Mateo notó ese detalle y lo guardó en silencio. No todos los reconocimientos necesitan palabras. A veces, basta con no apartar la mano. El perro volvió a mirar la calle, atento, como si el mundo siguiera lleno de cosas que podían salir mal. Cuando Mateo retomó el camino, el paso fue más lento. No por cansancio, sino por conciencia.
El perro caminaba a su lado como siempre, sin mirar atrás. El barrio recuperó su ritmo. Coches, voces, rutina. Nadie más pensaba en el filhote. Nadie más recordaría el desagüe al día siguiente. Pero Mateo sabía que, si no fuera por aquel perro que se negó a irse, todo habría terminado de otra forma. Y esa certeza lo acompañaría en silencio. El vehículo se perdió al final de la calle y con él se fue la urgencia visible. Lo que quedó fue un silencio distinto, más pesado que antes. Mateo miró al perro como si lo viera por primera vez. No había en su expresión nada que pidiera reconocimiento, ninguna expectativa, solo calma. Esa calma empezó a doler más que el susto. Pensó en cuántas veces había ignorado señales pequeñas en la vida, cuántas veces había seguido caminando por inercia. El perro avanzó unos pasos y se detuvo, esperando que Mateo lo alcanzara. Caminaron juntos sin hablar. El barrio parecía igual, pero Mateo sentía que algo se había desplazado por dentro. Cada rejilla en la calle ahora llamaba su atención. Cada sombra parecía esconder una posibilidad. El perro seguía atento, como siempre. No era desconfianza, era presencia. Mateo entendió que o animal no carregaba o peso do que quase aconteceu. Esse peso era humano, y era novo, y no había cómo devolverlo. Horas después, Mateo recibió una llamada breve. El filhote había llegado con vida al centro veterinario. Estaba débil pero estable. No hubo celebraciones. No hubo alivio exagerado. Mateo agradeció y colgó. El perro levantó la cabeza al notar el cambio en su respiración. Mateo se agachó y apoyó la frente en el lomo del animal por un segundo. No dijo nada. No necesitaba. El perro permaneció quieto, aceptando el gesto como aceptara todo, sin ruido. Esa noche, Mateo no durmió de inmediato. El sonido del agua en las tuberías del edificio le pareció más presente que nunca. Pensó en el desagüe, en la oscuridad, en el cuerpo pequeño atrapado allí abajo. Pensó también en el perro, inmóvil durante horas, sosteniendo una decisión que no era suya. Entendió que la lealtad no siempre corre, no siempre avisa. A veces simplemente se queda incluso cuando nadie entiende por qué. Al día siguiente, Mateo volvió a pasar por la misma calle. Se detuvo un instante frente al desagüe. Todo estaba en su lugar. Nadie miraba, nadie recordaba. El perro se detuvo también, apenas un segundo, y luego siguió caminando. No había nada más que hacer allí. Mateo respiró hondo y continuó. Supo entonces que no todos los peligros anuncian su llegada. Algunos solo esperan a que alguien decida no irse. El mundo siguió su curso. El filhote se recuperaría. La calle seguiría llena de pasos distraídos. Mateo volvería a su rutina. Pero aquella escena quedaría grabada de otra forma. No como un acto heroico, sino como una elección silenciosa. El perro no había salvado a nadie con fuerza. Había protegido quedándose. Y esa forma de lealtad, discreta y firme, era algo que Mateo no olvidaría jamás. A veces, el peligro no grita. Hay veces, el héroe no corre. Él simplemente se queda cuando todos los demás se irían. Si esta historia te tocó, deja una patita en los comentarios.